el capítulo que deseen. Hoy toca el egoísmo. Bienvenidos. Hola, Salva, ¿Qué tal? buenos días. Buenos días. Oye, el egoísmo, ¿por qué tiene tan mala prensa? Bueno, se la ha ¿Es ganado. merecida o no? Sí, se la ha ganado, Sí, ¿no? se la ha ganado. Yo creo que sí. Lo que pasa es que eso también lo que ha provocado es como demonizarlo, ¿de acuerdo? O sea, que el egoísmo es malo, muy malo. No, eso es lo que quizá hoy debemos intentar desmentir, ¿no? Desecharlo. ¿Y por qué está tan extendido? Si tiene tan mala prensa, porque la gente dice, bueno, es que esto que es malo no... Porque el egoísmo básicamente es una directriz básica de supervivencia con la que nacemos, ¿no? El bebé según nace dice, yo, teta, yo tengo que comer, tengo que sobrevivir. Y a medida que avanzas en el desarrollo de la empatía y a medida que interviene la sociedad, ¿no? Permites que esa directriz básica de supervivencia no se vaya de madre, no se descoque. Y entiendes que el otro, la sociedad, está ahí. Tú necesitas a esa sociedad y la sociedad te necesita a ti. Es decir, te enseñan a negociar con ese egoísmo. Pero ¿qué pasa? Como es algo que tiene que ver con la supervivencia, es muy fácil que a partir de uno mismo se vaya de madre. Es muy lógico, pero no es lo mismo ese egoísmo sano, es el cultivo de uno mismo, ¿no? Y otro es el amor impúdico y exagerado hacia uno mismo. Ese es el egoísmo malo, patológico, insulto. Oye, ¿y tiene que ver el egoísmo con el refrán aquel tan famoso de ser capaz de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el de uno? Sí, precisamente por lo que acaba de explicar Willy, un poco más profundamente dicho, lo que ocurre es que como naces con ese impulso egoísta de yo, la yoyitis, ¿no? Que se llama. Sí, es verdad. ¿De acuerdo? El proceso de desarrollo es eso, es ir dándote cuenta del mundo social que existe, la participación de todas esas personas y tú en ese mundo, por supuesto. Entonces, claro, es como que eres el protagonista de tu propia película, para que la gente lo entienda, ¿bien? Entonces, el proceso de socialización, que es desde el principio, ¿vale? Lo que consiste es en eso, en darte cuenta de que esto no es una película que vaya sobre ti, sino que cada uno vive su propia película, la que es el propio protagonista. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué digo todo esto? Porque si no haces muy bien ese proceso, es muy fácil que ocurra lo que dice el refrán, que solamente ves los problemas en los demás, pero en ti no los ves, porque los demás... Porque pues, tú eres perfecto, entonces, sí, ¿no? es que es una consecuencia de ser egoísta, el solamente ver lo bueno de ti y no lo malo. Lo malo encuentra una justificación en los actos de los demás, ¿vale? Por eso hay un tacto victimista, en el sentido de que cuando hay algo que yo hago mal es porque a mí me lo han hecho primero, o porque no me ha quedado más remedio. Es una disculpa del egoísta siempre, de toda la vida, siempre. Entonces, ¿cómo gestionamos el egoísmo, que es natural, por otro lado? El egoísmo es consustancial al ser humano, no tiene por qué ser malo. Egoísmo proviene de ego, yo, ismo, práctica de, es decir, es el cultivo, en la puesta en práctica de uno mismo, aprender un idioma, filatelia, construir una casa, lo que sea. Pero, por ejemplo, lo que os comentaba, Alexander Fleming, ¿no? Sí. Fleming, microcientífico, biólogo, médico de campaña, doctor, curriculazo. A lo largo de sus 73 años de existencia, digo yo que Fleming tuvo que elegir entre chapar o ayudar a su madre enferma, estudiar o ayudar a un amigo, estudiar o atender en casa, lo que sea. Priorizó su empresa, en este caso ser un gran médico. Al final Fleming descubrió, por serendipia y porque el tío molaba mogollón, la penicilina, y ha salvado a cientos de miles de personas desde aquella fecha. ¿Es egoísta Fleming? Sí, pero no es un egoísmo malo. No tiene nada de malo eso que ha hecho. Voy a decir... Yo creo que hay un egoísmo inteligente, ¿no? Una posibilidad de... Claro. Quiero decir una de las grandes verdades sobre este tema y que la gente no sabe, ¿vale? Es así. A ver... Sí, de verdad, que lo conlleva, Salva, totalmente. Además, yo cuando descubrí esto estudiando psicología, yo me sentí muy apenado y muy triste, ¿vale? Somos todos egoístas. Claro. Y esta es la máxima, ¿vale? Sí. En último término, todo lo que hacemos deriva en una descarga hacia nuestro yo. ¿Por qué queremos tener hijos? ¿Por qué queremos tener un eso, trabajo? como decía Guille, puede ser bueno. Puede ser bueno, No, claro, tú- y tiene que serlo en el porque fondo. es como sí. lo de los círculos virtuosos, ¿no? Tú disfrutas estudiando y luego descubres la penicilina y le entregas ese regalo a los demás, ¿no? Exacto. Sí, en eso revierte también en los demás, y eso es lo que la evolución de alguna manera ha buscado, el que pueda haber una descarga pulsional en tu yo, ¿vale? Pero que además, hasta llegar a ese yo, pueda pasar también por el resto. Y por eso tenemos emociones como el altruismo, como el perdón, como la compasión, que siempre tienen en cuenta el beneficio de ambos, no solo el tuyo propio. Yo lo que veo, a ver, perdonadme, ¿no? Sí. Porque yo no tengo ni idea del tema desde el punto de vista de la psicología clínica, solo desde el punto de vista pues, del análisis de la vida cotidiana, ¿no? Y lo que veo es que hay gente egoísta que para mí es la que necesita el mal de los demás para estar bien. Es decir,
yo me he esforzado en no sé qué, pero si veo que mi esfuerzo a mí me reporta un placer que el otro sin el esfuerzo lo tiene también, me da rabia. Bueno, entonces, eso es envidia, que es una de las emociones que desprenden del egoísmo. Ahí sí. ya se ha juntado con la otra emoción que también empieza por E. Egoísmo, pero, envidia. exacto, que es una asociación terrible. Sí. Lo que tiene que ver el egoísta es que esta sociedad es como un sistema, que decía Ana Godoy, ¿no? Estamos formados por unidades interconectadas ahí que flipas y cada una afecta al todo afecta a cada una. Y eso somos los seres humanos. Pues este sistema se autorregula. Y cuando una pieza no chuta, el sistema la desecha. Quiero decir, el niño que en el jardín de infancia jamás compartió su bocata. El típico amigo de toda la vida que solo te llama cuando tiene un problema. La persona que estafa millones a una ONG. La sociedad, la mayor parte de las veces, acaba desechándola porque no es funcional, porque el egoísmo atenta contra algo básico. 1, nene, comparte desde el principio. Y 2, el ser humano vive en sociedad. Sociedad, vete a las acepciones en latín y verás que una significa cooperación. Cooperación. No puedes, o sea, es algo que va en contra de lo que se desprende de la vida en colectividad. Bueno, pero la sociedad es cooperación y a veces también competición, sí. Competición, ¿no? Sí. ¿Cómo organizamos eso en la cabeza de un crío? Pues yo diciendo que, partiendo de la base de que todos somos egoístas, ¿vale? Y que en último término, hasta la relación más dependiente de yo es que vivo para esa persona, ¿vale? Tú vives para esa persona porque luego encuentras un beneficio al vivir por esa persona, ¿vale? Siempre es así, o sea, siempre le puedes acabar dando la vuelta. Entonces, partiendo de la base de que, como decía, siempre somos egoístas, bueno, la lucha está por eso, en entender que hay una existencia de la otra persona que es tan importante como la tuya y que hay que dar cabida. Y ahí es donde viene todo lo que hemos hablado muchas veces en este programa. El poder solucionar conflictos de intereses, hablamos, el pensar en la otra persona a pesar de que tú tengas también tus propios problemas y tu problemática, el que aunque estés estresado o estés en un momento malo, la otra persona también puede también estarlo. O sea, hacer ese trabajo empático, que es quizá lo que más les cuesta a los egoístas, porque es muy fácil ser empático cuando no te juegas nada. Claro. ¿Vale? Pero el problema es cuando te juegas algo, ahí está el problema, ahí está de saber de qué estamos hechos cada uno, ¿no? Cuando estás frustrado, cuando estás estresado, cuando tienes un duelo, cuando estás triste, ahí es cuando es difícil ser empático, pues ahí es donde más hay que serlo, ¿no? Para no perder esa visión, porque aunque estés justificado no ser empático, difícil, ¿no? pero Salva, ese es el reto, no podemos dejarlo porque sea fácil. Me parece que soy un egoísta tremendo. No, para nada. Y respecto a lo que decías de... ¿Qué vas a no hay nada bonito? No. Te lo decimos a Pedro y yo. Respecto a los hijos, que es donde empieza el egoísmo sano, inteligente, pues medidas. Está muy bien que el niño, por ejemplo, ante la negativa de un niño a querer compartir, entonces los padres se ponen la mano en la cabeza, Dios mío, mi hijo no comparte. Cuando tú compartes algo, estás depositando en ese objeto parte de tu pasado afectivo, tu identidad. Entonces eso lleva un tiempo a un niño más. Un niño a lo mejor en un juguete ha metido ahí todo su mundo fantástico, ¿no? Lleva un tiempo. Pero por ejemplo, cuando el niño no le dejan un juguete, escúchale, ha de ver las virtudes de otros objetos. Cuando no le dejan algo que es, vamos, esto es canela fina. Imagínate, tu hijo no ha querido dejar su juguete favorito a otro colega. Y en un futuro le pasa lo mismo. Es estupendo que el niño vea la diferencia, obviamente sin abusar de ello, la diferencia entre ser agente o víctima del egoísmo. Y es aquello de, Juanito, ¿cómo te sentiste tú cuando te pasó lo mismo que esto? Eso es. Yo quisiera decir, Salva, que esa es la forma más obvia de no ser o ser egoísta, pero es que es algo mucho más allá, o sea, no solo consiste en poder compartir, consiste en entender que tú eres igual de importante o no que los demás, y eso es un trabajo de empatía y responsabilidad. Yo creo que es ser capaz de entender eso, de que tú eres lo mismo de importante para ti que los demás son cada uno para sí mismo, ¿no? Sí, eso o sea que sería un poco el egoísmo inteligente, ¿no? Es decir, entender que los demás tienen el mismo derecho que tú a sentirse protagonistas de su propia vida, ¿no? Mira, otro día que hablábamos del perdón, ¿vale? Es una cosa que se me quedó en la punta de la lengua. Pues viene muy sí, es verdad, viene muy a colación ahora. Las personas que no son empáticas o no suelen serlo y que no son responsables de sus actos, al final en la relación son egoístas y se siente como egoísmo. Porque claro, cuando intentas perdonar o intentas hacer cualquier actuación tipo compasiva o de este tema que hemos hablado muchas veces, claro, ahí hay un bloqueo que la otra persona no entiende. Entonces tú puedes perdonar, pero perdonar no significa estar viviendo toda tu vida una relación tóxica. Me están diciendo que a mí no me perdonan, perdona. No te perdono. Porque es que vale, ya se acaba esto, lo siento. Podemos seguir hablando del tema, ¿vale? Sí. Si queréis.